Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro programa, Veeduría Integral Marcando Huella. Queremos hoy entrevistarnos y tener el conocimiento de nuestro buen amigo y compañero veedor César Castellanos, para que nos cuente inicialmente sobre su vida y obras, y posteriormente entraremos a la temática que él nos quiere plantear en nuestro programa. Bienvenido, César, a nuestro programa. Gracias, Fernando. Buenas noches, buenos días o a la hora que salga editado. En fin, estaremos ahí pendientes. Por supuesto, agradeciendo la invitación como parte de la veeduría y en esta labor importante que estamos promoviendo y desarrollando con la veeduría Tunja Capital. Bueno, creo que pues, la presentación a veces suena un poco odiosa hacerla personalmente, pero es necesaria. Yo soy un profesional formado en arquitectura en la Universidad de los Andes. He sido también docente universitario, tengo una maestría en Desarrollo Económico Regional de la Universidad de los Andes también, y una actividad profesional en consultoría y en varias entidades del orden nacional, Departamento Nacional de Planeación, como asesor de la subdirección, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Fernando, en un tema de apalancar dinámicas de desarrollo económico, los observatorios de mercado de trabajo regionales, con temas de políticas públicas, y 35 años de docencia en varias universidades, incluyendo los Andes, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con la cual actualmente opero como catedrático en posgrados de Economía y en posgrados de Maestría de Gestión de Proyectos en Duitama. También he estado con la Universidad de La Sabana en algunas capacitaciones sobre el tema de desarrollo tecnológico y con la Universidad del Rosario en la Facultad de Ciencias Políticas durante varios años. De tal manera que pues es un acumulado, Fernando, como siempre hemos hablado, que es una característica propia de nosotros los tunjanos, los boyacenses, como tal, de ese gusto y el apego por el conocimiento, por el saber, por consolidar una formación intelectual y personal que ojalá redunde en bien de nuestra sociedad. Muy bien, César. Basados en esa experiencia, en el recorrido de vida, en esa participación permanente en lo público, en esas asesorías, en el manejo de la cátedra, vamos a tratar un tema muy interesante que es el control social en el marco de las democracias modernas, ya post impacto de elecciones, y es un tema que sí debe ser atractivo para nuestros televidentes porque es contextualizarnos sobre cómo somos, sobre esa democracia moderna, sobre el control social que manejamos y específicamente para analizar los contextos locales y regionales sobre ese control social. Entonces comencemos, César, sobre el tema mencionado. Pues arranquemos por lo siguiente. Lo primero, tengamos en cuenta que este es un ejercicio pedagógico el que estamos haciendo, no solamente con la difusión misma de las actividades de la veeduría, sino también porque creo que parte de la necesidad, Fernando, y eso ha sido parte de lo que nos ha integrado aquí, tiene que ver con la necesidad de cualificar los procesos sociales. Procesos sociales que tienen que ver con el fortalecimiento del sistema democrático, si se quiere plantear de esa manera. De tal manera que esa responsabilidad nos obliga a pensar y ponernos y acompasarnos al ritmo de los cambios y las transformaciones que se van dando, no solamente en el mundo entero, sino las que son necesarias en nuestros contextos. El mecanismo de control del cual nosotros, digamos, derivamos esta acción de control social, para ponerlo en el primer contexto, ¿no? La veeduría son elementos o instrumentos o organizaciones que hacen parte de esa dinámica de fortalecimiento de la capacidad social de controlar las instituciones de gobierno. El accountability, que es el concepto anglosajón, digamos el término anglosajón que se utiliza, si lo trasladamos a nuestro contexto local y nacional o contemporáneo, lo podemos llamar rendición de cuentas. Es una característica, Fernando y televidentes,
de la necesidad de las democracias modernas de poder garantizar que sus gobernantes estén sujetos al control, la veeduría, el monitoreo, el seguimiento, pero también un elemento que obliga a tener por parte de los gobiernos, los gobernantes, los funcionarios públicos y de los representantes por la vía del sistema democrático que se eligen para representar la sociedad, de rendirle cuentas a sus votantes. O sea que en esencia es un ejercicio de rendición de cuentas. Por eso, llamémoslo así, las veedurías no son sino un mecanismo que nos permite garantizar que la rendición de cuentas la hagan los funcionarios gobernantes y las instituciones para que quien vota, quien elige, quien delega, si se quiere también incluso esa responsabilidad de toma de decisiones, esté permanentemente informando. La clave del proceso de rendición de cuentas es información, Fernando. Bueno, pero, exacto. Pero antes de que avancemos sobre lo que es la veeduría y el contexto de esa participación, hablemos sobre lo que podríamos decirle a la comunidad sobre lo que entendemos como control social. Ok. Bien, el control social, digámoslo aquí, vamos a ponerlo en este contexto. En las democracias modernas, el Estado, la estructura del Estado misma tiene unos mecanismos de control, llamémoslos control horizontal, es decir, dos mecanismos que se logran ahí. La construcción de la democracia y del sistema del régimen político conlleva primero el control en el poder. Por eso, la misma forma como está confeccionado desde la modernidad, la democracia moderna, habla de los tres poderes, de un sistema de pesos y contrapesos. Existe el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Esos tres poderes tienen esa relación para que el balance derivado de esa interacción de estos tres niveles permite garantizar uno, que es la esencia del control del poder, evitar, digámoslo así, el desafuero en el poder. Más en el contexto de regímenes presidencialistas como el que tenemos. Como una vigilancia de la gestión pública. Claro, más o menos. claro. Es decir, por eso el diseño, la arquitectura, si se quiere poner los términos, de la estructura democrática del poder, se basa en el principio de que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial se controlan, están hechos precisamente para eso. Ese es el primer nivel de accountability, de responsabilidad, rendición de cuentas, un sistema de balance y de control. El segundo elemento tiene que ver con los elementos que llamamos así de control de las delegaciones que se dan por la creación de instituciones que ustedes bien saben existen como mecanismos de control. La Fiscalía, la Procuraduría, las Contralorías, el Ministerio Público y las instancias mismas, las auditorías, son mecanismos de control horizontal en ese comportamiento de los agentes que toman decisiones. Muy bien, vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos. Llegó Expo Boyacá 2023, la feria comercial más grande del departamento, con miles de sorpresas que no te puedes perder. Regresará a Tunja, la vitrina comercial más grande de Boyacá, con miles de sorpresas, conciertos con artistas invitados, shows culturales, muestras gastronómicas, rueda de negocios, jornadas académicas, desfile canino, actividades para toda la familia y miles de productos y experiencias que no te puedes perder. Del 3 al 6 de noviembre, Expo Boyacá llega al Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. ¡Te esperamos! ¿Qué tal mi gente de Tele Santiago? Muy pero muy buenas noches. Un placer estar con Noches de Serenata. Los invito viernes 7 de la noche, sábado 7 de la noche, domingo 7 de la noche para que toda la gente vea la calidad de artistas que se traen a este programa. Artistas, videos y todo lo relacionado con el arte musical. Bienvenidos a Noches de Serenata.
Bueno, ya hemos hablado sobre el entendimiento del control social. Ahora, César, coméntenos sobre el control social de la democracia. Okay. ¿En qué consiste? ¿Qué es eso? Bien, la explicación que hacíamos, Fernando, tenía que ver con los controles, digamos, en términos horizontales dentro del sistema, dentro de la estructura de poder. Pero obviamente, el hecho de que persistan estos desbordes del poder, estos fenómenos de corrupción, estos fenómenos, digámoslo, de patrimonialismo, de apropiación de los gobernantes, de las instituciones públicas para sus beneficios, para sus intereses, no en el beneficio, en el interés común, sino en su propio beneficio, que es un poco el problema y el fenómeno que estamos viviendo y del cual todavía, creo yo, más adelante lo hablaremos, no estamos conscientes, implica que hay fallas en esos mecanismos, o sea, no es suficiente con esa estructura construida horizontalmente. Por eso surge la necesidad de un control social. Y el control social es rendición de cuentas en sentido vertical, es la sociedad. Hay bastantes elementos en sociedad, incluso organizaciones mismas de carácter gremial, económico, también son parte de estos mecanismos de control social respecto de sus gobernantes. Los gremios, las organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre los derechos humanos, sobre los derechos esenciales de las personas de primera generación, segunda, en fin, y las veedurías. Todo esto hace parte de una tendencia que ha surgido en la necesidad de corregir las fallas en el mecanismo de control horizontal. De alguna forma eso es lo que le da vitalidad al ejercicio de que una democracia se cualifique si existen esos niveles, digamos, donde la sociedad no es simplemente delega el poder, no solamente en los gobernantes, sino en los mecanismos de control que terminan siendo incluso parte de la misma estructura de poder. Claro, entonces me atrevería yo a pensar que lo que nos ha sucedido es que esos derechos y deberes que tenemos todos los ciudadanos en lo individual y colectivamente los hemos desconocido. Claro. Es decir, como que no hemos percibido cuál es nuestra responsabilidad Correcto. frente a estos que manejan estas situaciones del Estado. Pero ¿cuáles serían los mecanismos de control en la democracia? En términos sociales, digamos que están los previstos en la Constitución Política de Colombia, por supuesto, el plebiscito, son mecanismos de refrendación de la toma de decisiones, donde la comunidad, donde el constituyente primario toma efecto, y también las elecciones son un mecanismo de control social. Tal vez no hemos comprendido la dimensión y la importancia de ese proceso a propósito de lo que ha pasado en el país, ni siquiera para poder hablar de lo que ha pasado en Tunja y Boyacá, sino también en el contexto nacional. Porque, digamos así, hay un proceso, sí, una tendencia que se ha posicionado, pero todavía ha sido lenta. Nuestras democracias siguen siendo democracias delegatarias, es decir, el ritualismo de las elecciones cada 4 años, Fernando y televidentes, nos ha llevado a que entonces la sociedad se inhabilita durante 4 años y solamente vuelve a ejercer su nivel de control social constitucionalmente otorgado, digamos que es por ser constituyente primario, y lo convertimos en un elemento simplemente para poder tomar elecciones, pero desconociendo que hay todo un entorno, no solamente legislativo, sino de una cultura política necesaria, Fernando, para poder garantizar que el seguimiento, el monitoreo y el control de los gobernantes y de los representantes y de los funcionarios públicos, que es la esencia de la rendición de cuentas, estén informándole a la ciudadanía sobre lo que se hace, cómo se hace, por qué se toma la decisión. No es suficiente con el esquema de democracia participativa, porque la democracia participativa es digámoslo así, un mecanismo intermedio de legitimación de las decisiones del poder, planes de desarrollo, que también se vuelven ritual cada 4 años y no se vuelven a dar. Entonces, sí, es la cualificación de esos procesos. Sí, me atrevo a pensar que simplemente salimos cada 4 años, votamos y como ciudadanos se nos olvida que los ciudadanos a quienes hemos elegido tienen una responsabilidad de gobernanza frente al Estado. Pero total. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos. Queridos antevidentes, no olviden Civilización del Amor todos los lunes a las 9:30 de la mañana. Allá nos veremos.
Bienvenidos al Seminario Mayor Conciliar San José de Tunja, corazón de la provincia eclesiástica de Tunja. Los invitamos a nuestro programa Echando las Redes, donde compartiremos nuevos invitados, experiencias, secciones que llenarán nuestros corazones de amor, de fe y de esperanza. Todos los miércoles a las 4:30 de la tarde. Por el canal Tele Santiago. No te lo pierdas. Bueno, en la lupa. En agosto del presente año, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa en contra de funcionarios por establecer de la empresa social del Estado, Hospital Metropolitano Santiago de Tunja, y de su junta directiva, incluyendo al actual alcalde Fúneme, para determinar responsabilidades en la presunta compra de insumos de oficina con altos sobrecostos. ¿Por qué serán tan demorados estos procesos en estas instancias del Estado cuando son tan evidentes y no se castiga debidamente a los corruptos? Ojo al dato, 1.981 millones de pesos ha costado la implementación del modelo de telemedicina en la S. Santiago de Tunja. ¿Se justificará esta inversión cuando esa empresa se encuentra totalmente quebrada, con deudas que superan los 6.500 millones de pesos a corte mayo de 2023? Reflexiones que le dejamos a la administración pública y a nuestros ciudadanos. Continuamos con nuestro tema, César, de cuál es nuestra democracia moderna. La democracia moderna tiene que ver con el criterio de que la toma de decisiones, los gobernantes, el ejercicio del poder, se dé primero en apego a las leyes, ¿cierto? En apego a las normas como principio, pero no es suficiente con eso, sino frente al ciudadano, con transparencia. Cuando un gobernante ejerce, Fernando, una permanente información hacia quienes lo eligieron, hacia sus gobernados, está legitimando sus procesos, porque está con ello brindando información que el ciudadano requiere, que no necesita, Fernando, como nos ha pasado con la veeduría, tener que pedir mediante derechos de petición, tutelar el derecho de petición para que se cumpla la petición y demorarse casi 7 meses para que le entreguen una información, cuando es una obligación de un gobernante y de un funcionario público entregar esa información de manera inmediata al ciudadano. Eso es transparencia. Hay transparencia, y si hay transparencia y hay información, y si se responde de alguna manera a los compromisos que plantea un gobernante en su propuesta de gobierno, que está formalmente establecida en la Constitución, el voto programático tiene ese sentido, entonces podríamos entender que hubiera por lo menos un ambiente, un entorno apropiado para el buen gobierno. Si hay buen gobierno, la legitimidad de las instituciones garantiza que haya un mecanismo de relación no asimétrico en términos de información, sino en un mismo nivel entre ciudadanos y gobernantes. Bueno, y eso es lo que ha faltado, Fernando, precisamente claro, eso explica eso que tú estabas diciendo. Pero entonces, ¿qué pasa? Es decir, la pregunta es, ¿por qué esos entes de control no actúan debidamente y en su momento para que podamos hacer el ejercicio frente a ese seguimiento como ciudadanos? Pues no funciona por una razón muy sencilla. En la lógica y en la cultura política, en la estructura de los partidos, movimientos o de las cuestiones espontáneas que se forman, siempre está un principio que degrada esa condición de relación con el ciudadano, y se llama el patrimonialismo. El pretender que a mí me delegan, me nombran gobernante y por eso soy el dueño de, y discrecionalmente actúo a lo que por conveniencia mía y hago. Lo que hago es simplemente colocar los intereses del gobernante sobre los de la sociedad y prevalecer, y hacer prevalecer por encima de la ley y la norma. Pero todo eso se da porque hay un proceso de cooptación por parte del gobernante de los mecanismos de control horizontal dentro de la misma estructura del poder del Estado. Entonces ahí tenemos un dilema muy grande.
¿Quién nombra? Preguntémonos lo siguiente, ciudadanos. Son los concejales a quienes la sociedad civil delega para que hagan el control político en el consejo, primera instancia de control, ¿correcto? Pero es el consejo quien nombra personero y contralor, ¿correcto? ¿Sí? Ahí hay una falencia. Correcto, Ahí hay porque una falencia. resulta que el alcalde terminará cooptando y los concejales, obviamente, construyendo un sistema de relaciones perversas para garantizar que no se toque ni se controle al gobernante. Entonces ahí se pervierte el sistema democrático, el sistema de esa democracia representativa. Por eso el sentido de la accountability o de la rendición de cuentas, de lo que estamos haciendo con la veeduría, es dejar en la sociedad la idea de que no es suficiente, que esas fallas, esos errores, que son estructuras de poder, se cambian solo si hay una cultura política sobre la base de la información, la transparencia y de la rendición de cuentas. Entonces es una labor de mucho calibre, porque nos implicaría pasar de esa democracia representativa a una democracia fortalecida, no solamente por el concepto de participación ciudadana, sino por una democracia real, una cultura política que exprese una preocupación por lo público, por la defensa de los derechos de los ciudadanos, de reclamarle a sus gobernantes y de tener respuestas inmediatas en un sistema que debería tener. Esa es la razón para nuestra siguiente pregunta. ¿Qué es el control social en Colombia? Como hemos dicho, el control social en Colombia, digamos que así, yo lo voy a tomar por el contexto de los estudios que se han hecho a nivel de Latinoamérica. Particularmente hay uno que hemos citado aquí, de mi amigo Andrés Hernández, que analizando los casos de Bogotá, México, Brasil, concurren sobre una descripción que incluso determina la gran falla, lo dice O'Donnell, tal vez uno de los autores más importantes en el tema de control social. Dice, es que el problema de Latinoamérica es la debilidad, la débil construcción de sus sistemas democráticos frente al tema de responsabilidad al ciudadano. Es decir, un sistema democrático sometido, vulnerable a las condiciones de manipulación, de control, un régimen presidencialista que hace mucho daño, ¿cierto? En el sentido de que, no porque esté Petro, no es la coyuntura ahorita que tanto alega, no, porque es que quienes han gobernado durante los últimos 20 años no eran de izquierda, pero el concepto es que esas instituciones han sido parte de su esquema de control. Entonces, es la perversión de la cultura política, de los sistemas de representación, que requerirían que llegáramos a una democracia abierta, real, más específica, Fernando. Esto tiene que ver precisamente con escenarios de relaciones simétricas, con plena información y con mecanismos de control y seguimiento y efectividad. Hay un principio claro que aquí opera, la sanción social. Porque lo que hemos visto en el ejercicio de nuestra veeduría, aquí las instituciones encargadas de sancionar internamente en la estructura del Estado no operan o son muy lentas. ¿Sí? Lo veíamos con el proceso del empréstito, ¿no? Se olvidaron de sus responsabilidades, ¿no? Correcto. Sí, Entonces, no. frente a esa falla, es la sociedad quien tiene la posibilidad, no la obligación, ética, moral, es la necesidad de que sea la sociedad quien directamente acude a los mecanismos de control de rendición de cuentas y los cree. Como un deber y un derecho, porque Claro. es de la sociedad. Por Es decir, supuesto. si uno elige, pues tiene que mirar, si las instancias de control no lo hacen, pues es la comunidad la que debe actuar frente a eso. Así es. Entonces, date cuenta que lo que estamos hablando tiene que ver con el fortalecimiento, digámoslo así, de conceptos, de una cultura política que conlleve a que el ciudadano no es solamente un rol pasivo, ritual cada 4 años, electoral o electorero, en mi criterio, sino que tiene que tener un rol más activo durante la vigencia, porque es la sociedad la que se mantiene permanentemente enfrentada a los desbordes del poder, que es lo que tratamos de controlar con esto. Exacto, entonces los resultados de esa correcta utilización de los recursos y bienes públicos es el efecto de, en este momento y ahora en nuestro país y en nuestro municipio y departamento específicamente, es la comunidad
la que ha tenido que actuar porque los entes de control se olvidaron de sus responsabilidades. Sería una primera conclusión. Pero claro, por eso digo, y superar la idea de que el ejercicio de la democracia solamente se verifica en un ritualismo electoral delegatario a unos partidos que, entre otras cosas, han demostrado, Fernando y televidentes, que no existen o que han sido dispersos, desagregados por los mismos actores del poder para poder garantizar una división de la sociedad. La división, la fragmentación que hoy estamos asistiendo es la que permite que se hagan de manera circunstancial, un poco espontánea, y eso lo analizaremos en el caso de lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Tunja. Si bien hubo, ese es mi criterio, Fernando, pero habría que explicarlo un poquito más, hubo una sanción a las formas tradicionales de hacer política, ¿sí? Por lo menos para la elección de alcalde y de gobernador aquí también, una sanción relativa, no rompe las estructuras de poder tradicionales. Si usted mira la composición del Consejo, sigue teniendo la misma representación de los partidos tradicionales. Ahí está perfectamente ligada. Entonces, aquí no hay nada novedoso. Aquí hay un hecho espontáneo, si se quiere, pero explicado con una lógica tradicional de la política. No hemos avanzado nada. Nos quedamos cortos, ¿no? Cortísimo. Y de todas maneras las veedurías en cierto momento y en ciertas instancias surten su efecto, porque tiene que ser así, es decir, es la voz del pueblo. Y no solamente además es que deberían ser, sino que, perdón, no es solamente que las veedurías podrían ser una posibilidad, sino que deben ser una posibilidad de movilización social fundamental, importante, porque eso no se liga por intereses particulares, sino por intereses comunes. Bueno, César, este proceso del control social tenemos que continuarlo en un siguiente programa. Claro. Agradecemos a nuestros televidentes, agradecemos que participen en este programa, porque de verdad que estos mensajes y este tipo de capacitación es importante para que la comunidad entienda a qué nos estamos dirigiendo. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.